Bueno, vamos a empezar a leer un nuevo libro que se llama Inteligencia Emocional de Daniel Kahneman, pero primero quiero contarles por qué me gusta tanto la lectura. Me gusta mucho la lectura porque me ayuda a calmarme, me ayuda a recargar energía, me ayuda a tener concentración, me ayuda a tener foco, me ayuda a tener empatía, a imaginarme esos mundos que son totalmente locos, de los cuales, digamos, muchos escritores literarios hacen uso. Hoy vamos a leer un libro sobre crecimiento personal que se llama La inteligencia emocional, pero vamos a ver una importancia muy grande, que no siempre ser el más inteligente es una ventaja. Ser el que más tenga control sobre sus emociones realmente es una ventaja, en muchísimos aspectos, en los aspectos laboral, emocional, de diferentes relaciones. Entonces quiero leerles este libro que tiene muchos datos científicos que nos pueden ayudar muchísimo a mejorar nuestra inteligencia emocional. Así que no siendo más, el libro se llama La inteligencia emocional. Vamos a empezar con la primera parte. Entonces la primera dice, ¿para qué son las emociones? Es con el corazón como vemos correctamente. Lo esencial es invisible a los ojos. Sacado del libro de El Principio. Consideremos los últimos momentos de la vida de Gary y Mary Jane Chauncey, una pareja totalmente consagrada a su hija Andrea, de 11 años, confinada en una silla de ruedas a causa de la parálisis cerebral. La familia Chauncey viajaba en un tren Amtrak que cayó al río después de que una barcaza chocara con un puente del ferrocarril en Luisiana, derribándolo. La pareja pensó ante todo en su hija e hizo todo lo posible por salvarla mientras el agua inundaba el tren. Finalmente lograron empujar a Andrea por una ventana para que el equipo de rescate pudiera sacarla. Entonces, mientras el vagón se hundía en el agua, murieron. La historia de Andrea, la de los padres cuyo último acto heroico consiste en asegurar la supervivencia de su hija, encierra un momento de valentía casi mítica. Sin duda, estos episodios de sacrificio paterno por su descendencia se han repetido infinidad de veces en la historia y la prehistoria de la humanidad, e infinidad de veces en el curso más amplio de la evolución de nuestra especie. Visto desde la perspectiva de los biólogos evolucionistas, ese sacrificio por parte de los padres está al servicio del éxito reproductivo, al pasar los propios genes a las generaciones futuras. Pero desde la perspectiva de un padre que toma una decisión desesperada en un momento de crisis, solo se trata de amor. Como comprensión del propósito y la fuerza de las emociones, este acto ejemplar de heroísmo paterno demuestra el papel del amor altruista y de todas las otras emociones que sentimos en la vida humana. Sugiere que nuestros sentimientos más profundos, nuestras pasiones y anhelos son guías esenciales y que nuestra especie debe gran parte de su existencia al poder de aquellos tienen sobre los asuntos humanos. Ese poder es extraordinario. Solo un amor poderoso, la urgencia de salvar al hijo querido, podría llevar a un padre a pasar por alto el impulso de la supervivencia personal. Considerado desde el punto de vista del intelecto, su sacrificio personal es discutiblemente irracional. Desde el punto de vista del corazón, es la única opción posible. Los sociobiólogos señalan el predominio del corazón sobre la cabeza en momentos cruciales, como ese cuando hacen conjeturas acerca de por qué la evolución ha dado a las emociones un papel tan importante en la psiquis humana. Nuestras emociones, dicen, nos guían cuando se trata de enfrentar momentos difíciles y tareas demasiado importantes para dejarlas solo en manos del intelecto. Los peligros, las pérdidas dolorosas, la persistencia hacia una meta a pesar de los fracasos, los vínculos con un compañero, la formación de una familia, cada emoción ofrece una disposición definida a actuar. Cada una nos señala una dirección que ha funcionado bien para ocuparse de los desafíos repetidos de la vida humana. Dado que estas situaciones se repiten una y otra vez a lo largo de la historia de la evolución, el valor de supervivencia de nuestro repertorio emocional fue confirmado por el hecho de que quedaron grabados en nuestros nervios como tendencias innatas y automáticas del corazón. Una visión de la naturaleza humana que pasa por alto el poder de las emociones es lamentablemente miope. El nombre mismo de Homo sapiens, la especie pensante, resulta engañoso a la luz de la nueva valoración y visión que ofrece la ciencia con respecto al lugar que ocupan las emociones en nuestra vida. Como todos sabemos por experiencia, cuando se trata de dar forma a nuestras decisiones y a nuestras acciones, los sentimientos cuentan tanto como el pensamiento y a menudo más. Hemos llegado muy lejos en lo que se refiere a destacar el valor, el significado de lo puramente racional,
lo que mide el cociente intelectual en la vida humana. Para bien o para mal, la inteligencia puede no tener la menor importancia cuando dominan las emociones. Cuando las pasiones aplastan a la razón. Fue una sucesión de errores mágicos. Matilde Crabtree, de 14 años, quiso hacerle una broma a su padre. Salió de un armario dando un salto y gritando ¡uh!, mientras sus padres entraban en casa a la 1 de la mañana, después de visitar a unos amigos. Pero hoy Crabtree y su esposa pensaron que Matilda se quedaba esa noche en casa de unos amigos. Al oír ruidos mientras entraban en su casa, Crabtree buscó la pistola calibre .357 y entró en el dormitorio de Matilda para investigar. Cuando Matilda salió de un salto del armario, Crabtree le disparó al cuello. Matilda Crabtree murió 12 horas más tarde. Un legado emocional de la evolución es el temor que nos mueve a proteger a nuestra familia del peligro. Ese fue el impulso que empujó a Boyd Crabtree a buscar su arma y registrar la casa para encontrar al intruso que él creía que había entrado. El miedo llevó a Crabtree a disparar antes de darse cuenta de a dónde disparaba, incluso antes de reconocer la voz de su hija. Las reacciones automáticas de este tipo han quedado grabadas en nuestro sistema nervioso, suponen los biólogos evolucionistas, porque durante un periodo prolongado y crucial de la prehistoria humana marcaron la diferencia entre supervivencia y muerte. Más importante aún, intervenían en la principal tarea de la evolución, ser capaz de dar a luz a una descendencia que presentara estas predisposiciones genéticas. Una triste ironía, teniendo en cuenta la tragedia que se produjo en el hogar de los Crabtree. Pero mientras nuestras emociones han sido guías sabias en la evolución a largo plazo, las nuevas realidades que la civilización presenta han surgido con tanta rapidez que la lenta marcha de la evolución no puede mantener el mismo ritmo. En efecto, las primeras leyes y declaraciones de la ética, el código de Hammurabi, los 10 mandamientos de los hebreos, los edictos del emperador Ashoka, pueden interpretarse como intentos por dominar, someter y domesticar la vida emocional. Como describió Freud en El malestar en la cultura, la sociedad ha tenido que imponerse sin reglas destinadas a someter las corrientes de exceso emocional que surgen libremente en su interior. A pesar de estas limitaciones sociales, las pasiones aplastan a la razón una y otra vez. Esta característica de la naturaleza humana surge de la arquitectura básica de la vida mental, en términos de diseño biológico, para el circuito neurológico básico de la emoción. Aquello con lo que nacemos es lo que funcionó mejor en las 50.000 generaciones lentas, en las 50.000 generaciones humanas, no en las 500 últimas. Y sin duda, no en las 5 últimas. Las lentas y deliberadas fuerzas de la evolución que han dado forma a nuestras emociones han hecho su trabajo en el curso de 1 millón de años. Los 10.000 últimos años, a pesar de haber sido testigos del rápido crecimiento de la civilización humana y de la explosión de la población humana que pasó de 5 millones a 5.000 millones, han dejado pocas huellas en las plantillas biológicas de nuestra vida emocional. Para bien o para mal, nuestra valoración de cada encuentro personal y nuestras respuestas al mismo están moldeadas no solo por nuestro juicio racional o nuestra historia personal, sino también por nuestro lejano pasado ancestral. Esto nos deja inclinaciones a veces trágicas, como demuestran los tristes acontecimientos del hogar de los Crabtree. En resumen, con demasiada frecuencia nos enfrentamos a dilemas posmodernos con un repertorio emocional adaptado a las urgencias del Pleistoceno. Esa dificultad forma el núcleo de mi trabajo. Impulsos para la acción. Un día, a principios de primavera, conducía por una autopista sobre un puerto de montaña de Colorado, cuando una repentina borrasca cubrió de nieve el camino. Miré atentamente hacia adelante y no logré ver nada. El remolino de nieve se había convertido en una enceguecedora mancha blanca. Hundí el pie en el freno y sentí la ansiedad que recorría todo mi cuerpo y oí los latidos de mi corazón. La ansiedad se convirtió en miedo absoluto. Frené a un costado del camino y esperé a que la borrasca pasara. Media hora más tarde la nevisca cesó. La visibilidad se normalizó y yo continué mi camino por unos cientos de metros más adelante. Pero unos cientos de metros más adelante me vi obligado a detenerme otra vez.
Un equipo de una ambulancia ayudaba al pasajero de un coche que había chocado con el que lo precedía. La colisión había bloqueado la autopista. Si yo hubiera seguido adelante a pesar de la nieve, probablemente habría chocado con ellos. La cautela a la que el temor me obligó aquel día tal vez me salvó la vida, como un conejo paralizado de terror al ver un zorro que pasa, o un protomamífero que se esconde de un dinosaurio que me rodea. Quedé dominado por un estado interior que me obligó a parar, prestar atención y tener en cuenta el peligro inminente. En esencia, todas las emociones son impulsos para actuar, planes instantáneos para enfrentarnos a la vida que la evolución nos ha inculcado. La raíz de la palabra emoción es motere, el verbo latino mover, además del prefijo e, que implica alejarse, lo que sugiere que en toda emoción hay implícita una tendencia a actuar. Que las emociones conducen a la acción es muy evidente cuando observamos a niños o animales. Solo es en los adultos civilizados en los que tan a menudo encontramos una gran anomalía del reino animal: emociones, impulsos arraigados que nos llevan a actuar, divorciadas de la reacción evidente. En nuestro repertorio emocional, cada emoción juega un papel singular, como quedó revelado por sus características sintonías biológicas. Veas el apéndice A para conocer detalles sobre las emociones básicas. Con nuevos métodos para explorar el cuerpo y el cerebro, los investigadores están descubriendo más detalles fisiológicos acerca de cómo cada emoción prepara al organismo para una clase distinta de respuesta. Con la ira, la sangre fluye a las manos, así resulta más fácil tomar un arma o golpear a un enemigo. El ritmo cardíaco se eleva y un aumento de hormonas como la adrenalina genera un ritmo de energía lo suficientemente fuerte para originar una acción vigorosa. Con el miedo, la sangre va a los músculos esqueléticos grandes, como los de las piernas, y así resulta más fácil huir y el rostro queda pálido debido a que la sangre deja de circular por él, creando la sensación de que la sangre se hiela. Al mismo tiempo, el cuerpo se congela, aunque solo sea por un instante, tal vez permitiendo que el tiempo determine si esconderse sería una reacción más adecuada. Los circuitos de los centros emocionales del cerebro desencadenan un torrente de hormonas que pone al organismo en alerta general, haciendo que se prepare para la acción, y la atención se fija en la amenaza cercana, lo mejor para evaluar qué respuesta ofrecer. Entre los principales cambios biológicos de la felicidad hay un aumento de la actividad en un centro nervioso que inhibe los sentimientos negativos y favorece un aumento de la energía disponible, y una disminución de aquellos que generan pensamientos inquietantes. Pero no hay un cambio determinado de la fisiología salvo una tranquilidad que hace que el cuerpo se recupere más rápidamente del despertar biológico de las emociones desconcertantes. Esa configuración ofrece al organismo un descanso general, además de buena disposición y entusiasmo para cualquier tarea que se presente y para esforzarse por conseguir una gran variedad de objetivos. El amor. Los sentimientos de ternura y la satisfacción sexual dan lugar a un despertar parasimpático, el opuesto fisiológico de la movilización, lucha o huye, que comparten el miedo y la ira. La pauta parasimpática, también llamada respuesta de la relajación, es un conjunto de reacciones de todo el organismo que genera un estado general de calma y satisfacción, facilitando la cooperación. El levantar de las cejas en expresión de sorpresa permite un mayor alcance visual y también que llegue más luz a la retina. Esto ofrece más información sobre el acontecimiento inesperado, haciendo que resulte más fácil distinguir con precisión lo que está ocurriendo e idear el mejor plan de acción. La expresión de disgusto es igual en el mundo entero y envía un mensaje idéntico. Algo tiene un sabor o un olor repugnante, o lo es en sentido metafórico. La expresión facial de disgusto, el labio superior torcido a un costado mientras la nariz se frunce ligeramente, sugiere, como señaló Darwin, un intento primordial de bloquear las fosas nasales para evitar un olor nocivo o de escupir un alimento perjudicial. Una función importante de la tristeza es ayudar a adaptarse a una pérdida significativa, como la muerte de una persona cercana o una decepción grande.
La tristeza produce una caída de la energía y el entusiasmo por las actividades de la vida, sobre todo por las diversiones y los placeres, y a medida que se profundiza y se acerca a la depresión, hace más lento el metabolismo del organismo. Este aislamiento introspectivo crea la oportunidad de llorar por una pérdida o una esperanza frustrada, de comprender las consecuencias que tendrá en la vida de cada uno, y mientras se recupera la energía, planificar un nuevo comienzo. Esta pérdida de energía puede haber obligado a los primeros humanos entristecidos y vulnerables a permanecer cerca de casa, donde estaban más seguros. Estas tendencias biológicas a actuar están moldeadas además por nuestra experiencia de vida y nuestra cultura. Por ejemplo, universalmente la pérdida de un ser querido provoca tristeza y pesar, pero la forma en que mostramos nuestro pesar, como se demuestran las emociones o se contienen para los momentos de intimidad, está moldeada por la cultura, lo mismo que el hecho de decidir qué personas de nuestra vida entran en la categoría de seres queridos a los que llorar. El prolongado periodo de la evolución en el que estas respuestas emocionales fueron forjadas representó sin duda la realidad más dura que la mayor parte de los humanos soportó como especie después de los albores de la historia conocida. Hubo una época en que pocos niños sobrevivían a la infancia y pocos adultos vivían hasta los 30 años, cuando los predadores podían atacar en cualquier momento, cuando los caprichos de la sequía y las inundaciones marcaban la diferencia entre inanición y supervivencia. Pero con la llegada de la agricultura e incluso de las sociedades humanas más rudimentarias, las probabilidades de supervivencia empezaron a cambiar dramáticamente. En los 10.000 últimos años, cuando esos avances se afianzaron en el mundo entero, las feroces presiones que mantenían a raya a la población humana se aflojaron de manera continua. Esas mismas presiones habían hecho que nuestras respuestas emocionales fueran tan valiosas para la supervivencia. A medida que disminuían, también lo hacía la calidad de la adaptación de las distintas partes de nuestro repertorio emocional. Mientras en el pasado una ira violenta puede haber supuesto una ventaja crucial para la supervivencia, el hecho de tener acceso a armas automáticas a los 13 años la convierte en una reacción a menudo desastrosa. Bueno, en el próximo capítulo vamos a leer Nuestras dos mentes. Entonces espero les haya gustado muchísimo. Recuerden que se llama el libro La inteligencia emocional de Daniel Kahneman. Nos vemos. Hasta luego.